Hermanos y hermanas, hoy nos aguarda un mensaje muy original como tema de la Eucaristía, el amor. Se mire por donde se mire la vida, la conclusión, amor o desamor. Lo que sucede es que a nosotros, como eso de amar nos viene grande, nos gusta entretenernos con cosas parecidas al amor. Lo mismo en nuestra relación con Dios. Bienvenidos pues, una vez más, la ocasión de revisar en serio nuestra actitud de amor. En definitiva, es lo único importante de toda la vida. De pie entonemos con gozo el cántico de entrada. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. En a sus hermanos no ama, y entre a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos del Señor, que no sabemos todos cómo nos ama Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de comenzar, me gustaría enviar un saludo a todos los nuevos televidentes que nos están viendo, sobre todo a través de nuestro canal Teleoro, Canal 13, Canal de la Familia, también a través de Catholic Station, que nos están viendo, y el horario que sabemos que ahora es un poco más flexible. Así que en estos tiempos difíciles, donde no podemos tener actos públicos realmente en nuestras iglesias, pues ahora es la invitación a hacer de nuestras casas una iglesia doméstica, a hacer de nuestra casa un templo, donde también nos vayamos preparando para esta Semana Santa y para las fiestas de la Pascua, que son las que están por venir y que tampoco sabemos cómo las vamos a celebrar, pero lo importante es que el templo es cada uno de nosotros y tenemos que vivirlo de esa manera. Así nos cuidamos todos y cumplimos con el mandamiento del amor del que hoy vamos a hablar. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro, que nos apartemos así de todo mal y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En una página deliciosa de poesía y ternura, el profeta Oseas presenta a Dios llamando a la conversión y ofreciendo la vida florecida para su pueblo. Todo eso por puro amor. Escuchemos. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria. No montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. El amor está por encima de los sacrificios y holocaustos.
El amor a Dios compromete toda la persona, alma, mente, corazón, toda la existencia. Para llegar a la plenitud del amor es necesario incluir al prójimo. De pie para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el tiempo de Oseas, como en muchos otros tiempos, nos arrimamos siempre donde más calienta el sol, como dice la expresión. En momentos difíciles, el pueblo de Israel decidía hacer pactos con otros pueblos, en este caso Asiria, y por traer estos pactos tenía las consecuencias de la idolatría, sobre todo, uno de los pecados más difíciles del pueblo de Israel, más difícil en el sentido de que el pecado era mucho más grave que otros pecados. Por eso entonces la voz de Oseas, este profeta que podríamos decir antecede mucho también a Jesucristo en presentar a un Dios que se preocupa por su pueblo, un Dios que está buscando, está como detrás buscando a su pueblo para que el pueblo se olvide de la idolatría. Hay una expresión interesante en esta lectura que es esto de correr a caballos, y es que los asirios montaban a caballos mientras los israelitas eran más humildes, montaban en asnos. Por eso ese símbolo de montar a caballo era el símbolo de toda la idolatría que venía detrás de aceptar estos pactos y alianzas con Asiria. Nada. Lo que podríamos sacar de provecho de esta lectura de hoy, en nuestros momentos que estamos viviendo, es que no hay duda de que en momentos difíciles hay que buscar los remedios, hay que buscar las soluciones prácticas. Ya se están haciendo en Puerto Rico todas
no todas, sino se ha comenzado a hacer bastante para evitar todo el coronavirus, pero no podemos perder la fe, es decir, no podemos tomar toda nuestra confianza en el gobierno, en las leyes que se van dictando, sino que también tenemos que siempre avivar la fe en cada uno de nosotros. Y como yo decía al principio, esto de la iglesia doméstica nos lo dicen nuestros obispos. Siempre se ha dicho que la casa familiar, la casa de uno, debe ser una pequeña iglesia, una iglesia donde también se reúna la familia, donde la familia ore, donde lea, escuche y medite la palabra de Dios y la reflexione. Este próximo domingo no vamos a tener la oportunidad de ir a las misas en público. Pues mire, gran oportunidad para reavivar este sentido de la familia como pequeña iglesia doméstica. Además de tomar todas las prevenciones que tengamos que hacer, pues sobre todo fortalecer la fe y la esperanza. No podemos olvidar esa parte. Yo oigo mucho en las noticias, pues todo lo que se está haciendo y qué bien que se esté haciendo y se debería siempre hacer más, pero no podemos olvidar nuestra fe. Nuestros obispos nos están aleccionando en esto y yo creo que es momento de escuchar. En el Evangelio de hoy escuchamos de nuevo este mandamiento del amor, la pregunta que le hace este escriba acerca de cuál es el mandamiento del amor. Dentro de la Semana Santa, de la Cuaresma, que estamos preparándonos para la celebración de la resurrección, me parece que este Evangelio nos recuerda que el amor es lo esencial en todo esto. Sin embargo, a mí me gusta siempre un poco mirar al pasado para aprender de ese pasado. Cuando nosotros vemos este mandamiento del amor, que de hecho está tomado de dos textos diferentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jesús los resume, los hace uno solo. Podríamos decir que se llega a la plenitud de esa revelación de Dios. No siempre a Dios se le reveló como amor. Aquí tengo algunos datos. La fe de Israel, el pueblo de Israel fue descubriendo poco a poco quién era Dios, no se le reveló de momento. Y si se le revelaba, el pueblo lo iba entendiendo un poco a su manera. Así que la formulación esta de amarás a tu Dios, solamente hay un Dios, ha tenido su propio proceso. Primero desde un Dios al que había que temerle, un Dios del temor, un Dios que era el poder, que era el amo y había que tener sumisión a ese poder. Era un Dios tribal, un Dios de la tribu, del pueblo, nuestro Dios, ¿verdad? Era el pueblo que era nuestro Dios, pero no era de los otros pueblos. Eso creó una falsa concepción de identidad del pueblo de Israel, pensándose que eran el único pueblo salvado. Jesús nos dirá que la salvación es para todos. Un Dios que mandaba exterminar los enemigos, a todos los enemigos. Un Dios celoso que castigaba el pecado, no solamente del pecador, sino de los hijos y hasta de los nietos. O sea, era un Dios, y en dos ocasiones en la Biblia se le llama como un Dios terrible. Es decir, esta maravillosa crónica del descubrimiento de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento tuvo sus altibajos, tuvo sus aciertos y tuvo también sus errores. De tal manera que cuando nosotros decimos en la misa, decimos palabra de Dios, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hay que tomarlo siempre con pinzas. ¿Qué nos quiere decir Dios detrás de esas palabras que a veces no expresan lo que es la plenitud que nos trae Jesús? Un Dios airado, un Dios exterminador, un Dios que manda a matar, no puede ser el Dios del que nos habla Jesús, el Dios en el que nosotros debemos creer. Por eso es que escuchamos a Jesús muchas veces que dice, habrán oído que se dijo, pero yo les digo. Hace poco lo veíamos. Hay que reconocer lo que nos dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, ¿verdad? El Antiguo Testamento es como el bosquejo, es lo que nos va preparando para la plenitud que nos presenta Jesús en el Nuevo Testamento. De tal manera que hemos de ir descubriendo un Dios de amor y no un Dios de temor.
¿Y por qué digo esto? Y ahora vamos a un poco a aterrizar. Ya he oído muchas personas católicos que nos dicen eso estaba en la Biblia. Eso que nos está pasando, la plaga esta, la epidemia del coronavirus, eso ya estaba en la Biblia. Yo, Dios mío, ¿dónde estará? Porque yo en ningún lugar encuentro nada tan específico que nos diga el coronavirus. Recordemos que para el pueblo de Israel, Dios es siempre un Dios de castigo y recompensa. Será lo que llamamos la mentalidad deuteronómica. El pueblo hacía un pacto con Dios, pero cuando el pueblo no cumplía con ese pacto, entonces Dios mandaba un castigo, y así eran interpretadas muchas de las tragedias que vivió el pueblo de Israel. De tal manera que entonces el pueblo se arrepentía y Dios entonces les perdonaba. Ese es un poco el esquema deuteronómico. Y claro, cuando nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento, pues podemos decir fácilmente, eso estaba en la Biblia. ¿Y qué tú quieres decir cuando dice que eso estaba en la Biblia? ¿Que era un castigo de Dios? Pues ese es el Dios posiblemente de algunos esquemas del Antiguo Testamento. Y fíjense, no de Oseas. Por eso yo decía que Oseas va ya preparando de alguna forma la profecía de Jesús. Oseas nos habla de un Dios que insiste en perdonar, un Dios que habla con su pueblo, mira, te estás portando mal, pero yo quiero que tú te portes bien por ti mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cada uno de nosotros tendremos que mirarnos. ¿Cómo estamos viviendo esto de la epidemia? Si ahorita hablábamos de la fe, que es necesaria la esperanza, la fe, además de todo lo que estamos haciendo, ahora no es el momento para estar pensando en la epidemia como un castigo. Es una crisis nos ayuda a crecer. Es un momento difícil del que tenemos que salir con responsabilidad, con la mayor responsabilidad por el bien de los demás. Ayer nos decía una especialista, nos decía, cada uno podemos infectar a 3 otras personas. Yo tengo responsabilidad sobre esas 3 personas. Por lo tanto, no es el momento de decir que Dios está castigando. Es el momento de decir que Dios nos está pidiendo amor, que expresemos ese mandamiento del amor, primero cuidándonos y segundo también cuidando a los que están a nuestro lado. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar y sobre todo en este tiempo de Cuaresma y sobre todo en este tiempo, vamos a llamarle del coronavirus. Debemos dirigirnos entonces a nuestro Dios suplicándole con mayor insistencia y con mayor fervor. Para que la Iglesia predique con esperanza, perdone con generosidad e invite a todos a la conversión a Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes escuchen la voz del Señor en los gemidos de los de nuestro pueblo y nuestra tierra sufren la privación de sus derechos fundamentales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las familias cristianas vivan en el amor, la armonía y la paz con Dios y entre cada uno de sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en esta Eucaristía renovemos nuestro deseo de ser fieles a la alianza sellada por Dios en la cruz y para que unidos a Él anunciemos el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de todos los sacerdotes y diáconos enfermos
y por Leonardo y Corale Gúrbida, Eva Díaz, Elvin Figueroa, Felicita Galindo, Dorita Rosa, Nancy Mercado, Carmen Rodríguez, Nalda y Mindy Orange, Loren Vélez, Felicita Ortiz, Rosa Julia Padró, el doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Claudia Fernanda Rosado, José M. Vázquez, Severino Soto, Carmen González, Felipe y Efraín Santiago, Wandy Orange, Hilda Navas, Enid Ruté Gómez, Octavio Cosme, difuntos de la familia Montalvo Quesada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Señor, mira con bondad los dones que te presentamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros, por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
Este es Jesús, nuestra paz, Él es también nuestra salud. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
Oremos. Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos, para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos del coro Junte para Yahvé, agradecemos a nuestro hermano Tito, que ha estado de ayudante en el servicio del altar, y a nuestros hermanos que han venido. Ahora somos poquitos, pero tenemos que ser poquitos para prevenirnos. Así que a todos los que nos ven por televisión, por la internet, saludos también. Cuídense, ¿verdad? Como nos dicen por ahí alguien, que se cuiden, ¿no? Hay que cuidarnos todos, no solamente por usted, sino por los demás y sobre todo por los que son más propensos a graves consecuencias de este coronavirus. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mira, Padre, al pueblo que implora tu misericordia, para que quienes confían en tu bondad difundan por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.